el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Gracias. Muy buenos días a todos. Hago propio los vocativos de la maestra de ceremonia el día de hoy. Les agradezco a todos estar aquí. De verdad se siente el cariño y el apoyo de cada uno de ustedes, de familias, de amigos, realmente de colegas. Y quiero ser breve porque sé que todos tienen ya cosas que hacer. Sé que todos están trabajando y yo quisiera brindar las siguientes palabras. El resguardo de los derechos humanos debe ser un compromiso de nación. Para el ser humano, los retos significan miedos y temores. Y es por esta misma razón que deseo iniciar mi intervención con la siguiente pregunta para todos los amigos aquí presentes. ¿Cuál es nuestro miedo más profundo? Les puedo decir, sin temor a equivocarme, que nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo no es ser inoportunos o que seamos simplemente políticamente incorrectos. Nuestro miedo más profundo es nuestro poder inconmensurable, es nuestra propia luz, no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. El hecho de jugar a ser pequeños no le sirve al mundo. Optar por la mezquindad no le sirve a nuestra bella Guatemala. No existe lucidez y ni tiene nada alentador el poder encogernos de hombros para que otras personas cercanas a nosotros no se sientan inseguras. Nacemos para brillar como niños, para brillar en nuestras familias, para brillar con nuestros amigos y por supuesto en los cargos públicos que nos han sido confiados por la población guatemalteca. Recordemos, el poder es efímero y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas, a otros funcionarios y empleados públicos para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. La responsabilidad de brillar, de hacer las cosas bien es grande. El mayor reto para todos los aquí presentes y para todos los guatemaltecos es brillar por nosotros y para nosotros mismos. Es por esto que de las manos de Dios y de las de mi familia acepto el reto y tomo el cargo como presidente del Pleno de Relatores del Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con la fe puesta en mi compromiso de hacer las cosas bien y con el respaldo y solvencia que tengo de ser un hombre enfocado, les puedo decir, yo no sé fallar. Mis colegas relatores y cada uno de los colaboradores de nuestra querida OPT son los aliados estratégicos que tengo en este viaje por la presidencia del mecanismo, con quienes trabajaré arduamente para garantizar el cumplimiento de nuestro mandato, para garantizar los derechos humanos y las garantías mínimas de los privados de libertad de todos los centros penitenciarios del país, de los menores en conflicto con la ley penal y de todas las personas que se encuentran en los lugares de resguardo dentro del territorio guatemalteco. Velaremos porque el aparato estatal se active y que sea nuestro personal desplegado en las 5 relatorías de Guatemala quienes acudan a realizar las recomendaciones pertinentes ante las autoridades competentes en pro de tutelar los derechos de esta población en condiciones de vulnerabilidad. Desde marzo del año 2022, cuando fui juramentado como relator titular, comisionado por el Congreso de la República de Guatemala y el Subcomité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, he recorrido cada uno de los centros carcelarios para hombres y mujeres, centros para menores en conflicto con la ley penal de muchos departamentos del país, los cuales me han permitido, por supuesto, tener un panorama más amplio sobre las necesidades que los hombres y mujeres en privación de libertad tienen dentro de los reclusorios y cárceles en nuestro territorio. Y por salvaguardar esos derechos humanos, trabajamos en la oficina. He decidido darle cumplimiento fiel a nuestro decreto 40-2010 del Congreso de la República de Guatemala
que emana de la Convención Internacional contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que compila el protocolo facultativo y establece al Mecanismo Nacional de Guatemala como un órgano independiente con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, a través de un sistema de visitas periódicas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad. Reconociendo que los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial de aplicar este protocolo, que nos faculta para fortalecer y proteger a las personas privadas de libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos, siendo esto la principal responsabilidad común compartida por todos, y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las medidas nacionales. Muchas veces a los seres humanos nos asusta ser firmes en nuestras decisiones y convicciones, porque éstas suelen discrepar de nuestros valores, principios y ejemplos que hemos recibido en casa. Para alcanzar nuestro objetivo como nación, debemos todos los guatemaltecos dejar nuestra doble moral ante la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Deseamos que la ley se aplique estrictamente a los demás, pero que no se aplique tan estrictamente a nosotros mismos. Somos jueces implacables al juzgar al otro que hizo lo mismo en igualdad de condiciones que nosotros. Desde niño en mi casa, mis padres nos inculcaron a mis hermanos y a mí el carácter necesario para afrontar la vida. Pero las palabras de mi madre que siempre recuerdo son las siguientes: la honorabilidad, la entrega y la responsabilidad marcarán tu ruta de vida como hombre y como profesional. De esa cuenta, le puedo decir al Congreso de la República de Guatemala, que ha confiado en mí para el cargo de relator titular en el mecanismo. Pueden tener la certeza que en cada actuación que he hecho y que seguiré haciendo, estas palabras guiarán mis decisiones frente al mismo. Bajo los principios de igualdad y no discriminación, actuamos en el mecanismo, con independencia e imparcialidad, trabajando en pro de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, rindiendo cuentas en forma transparente mediante los informes periódicos que nuestro mandato legal nos establece, en aras de responderle al pueblo de Guatemala a través del organismo legislativo, mediante la fiscalización que ejerce para verificar el presupuesto asignado a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para que este presupuesto se ejecute ecuánimemente, el cual se traduce en la confianza que el presidente de la República de Guatemala ha depositado en mi persona para dirigir las acciones y la ruta a tomar a cargo de esta institución, con el objetivo de brindar atención pronta y efectiva a todos los hombres y mujeres en los centros carcelarios del país, centros para menores en conflicto con la ley penal y lugares de resguardo en Guatemala. Asumiendo la necesidad de comprender con mayor dinámica la apropiación del enfoque de derechos humanos de los privados de libertad en Guatemala, reafirmo una vez más ante ustedes mi compromiso en la creación de nuevas perspectivas que permitan la transformación de las prácticas formativas con pertinencia del enfoque de los derechos humanos para normar su efectiva aplicación. Y para finalizar, les quiero recordar la siguiente frase: solo aquel que sea capaz de superar sus miedos conseguirá realmente ser libre. Muchas gracias.